Bienvenidos a Ministerio Lazos de Amor, Casa de Dios y Casa de todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales como Jehová Medina, Ministerios Internacional Lazos de Amor. Y si usted es empresario y profesionista, por favor búsqueme en Facebook como Doctor Jehová Medina para darle consejos como empresario y profesionista. Sintonícenos por favor en nuestro canal de YouTube, que es Mila Mundial HD. Suscríbase, dele clic y compártanos con otras personas. Le estaba comentando a mi hijo en la mañana que me hablaron de Suiza para invitarme a predicar a Suiza. O sea, es tremendo cómo estos mensajes están llegando más allá de esas fronteras. Todavía no hemos aceptado la invitación, pero gracias a Dios que ya están apareciendo las invitaciones a Europa. Entonces es una gran bendición. Hoy voy a tocar el tema las puertas, segunda parte. Las puertas, segunda parte. Y vamos a ver cómo es que la desgracia entra en la vida de la gente, cómo es que el sufrimiento se apodera de las familias y a veces la gente sin darse cuenta cómo es que entró la desgracia a su vida y mucho menos saber cómo sacar esa desgracia que están viviendo en su diario vivir. La Biblia habla de diferentes clases de puertas. Algunas que se abren hacia muchas bendiciones, que es las que queremos abrir a diario, y otras que se abren para el Hades, para el infierno, para el inframundo. Nunca debieron de haberse abierto, que trajeron infestación de demonios y sufrimiento a la vida de la gente. Hoy vamos a mirar algunas de estas puertas para poder identificarlas y saber lo que hay detrás de cada una de ellas, para saber cuáles no debemos de abrir y cuáles están esperando ser abiertas, donde te van a introducir a tu propósito. Definición, vamos a definir qué es una puerta. Es la apertura que hay en una pared, normalmente de forma rectangular, que va desde el suelo hasta una altura adecuada para poder entrar y salir por ella. Una puerta es un hueco o un acceso para poder entrar y salir. Entonces el enemigo no puede entrar a tu vida, ni la enfermedad, ni los demonios, al menos que nosotros hayamos abierto una puerta. Puede ser la brujería, la hechicería, la idolatría y otras puertas del ocultismo que le dan lugar a Satanás para infestar vidas. Y algo que yo he leído en la Escritura, que los demonios que son liberados no están para matar a la gente, sino están para atormentar a las personas, hasta secarlos completamente y orillarlos a que ellos terminen con su vida. Cuanto más sufre la persona, más ellos se alimentan del sufrimiento humano. Segunda definición de lo que es una puerta es apertura que permite acceder al interior de un lugar o acceso a un lugar. Hoy vamos a ver cómo acceder y cómo no acceder a ciertos lugares. Número 3, las puertas del Hades. Y vamos a ver que la puerta que no debemos de abrir es la puerta del pecado. Diga conmigo, la puerta del pecado. En Génesis capítulo 4, voy a leer solo el versículo 7, habla acerca de Caín y Abel, que eran los primeros hijos de Adán y Eva, y cómo Caín fue que abrió la puerta, que dejó entrar la envidia, el odio, y al final terminó convirtiéndose en un homicida, teniendo la sangre de su hermano Abel en sus manos. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Quiero que busque esa parte del texto, Génesis 4:7. Como yo les dije, es una estructura diferente al primer boletín. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué es lo que se encontró Caín al querer hacerle daño a su hermano? Al tener pensamientos malsanos. Diga, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. En todo esto, a ti será su deseo, tú te enseñorearás de él. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, Génesis 4:7. Tal vez no lo tenga, pero de todos modos escuche. Será aceptado si haces lo correcto.
Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Dile al que está a tu lado. Por favor, dile al que está a tu lado, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Este mensaje es muy importante. La gente se está descuidando. La gente está dejando entrar al destructor. Yo te puedo avisar, pero el que abre o cierra puertas eres tú. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Jehová Dios le estaba avisando a Caín que a pesar de que había pensamientos que el diablo había sembrado en la mente de él, él tenía el poder para no dejarlos entrar a su mente y mucho menos ejecutarlos. Yo quiero decirte que Dios nos está permitiendo ejercer el dominio propio ante las tentaciones que en el mundo hay. Muchas veces te vas a encontrar sucumbiendo ante la tentación, o la tentación se te va a presentar de muchas maneras. Y tú tienes que aprender a decirle a la tentación y al pecado: no te dejo entrar. A ver, diga conmigo: no te dejo entrar. Porque Dios quería que Él fuera el Señor de sus decisiones y que Él no se esclavizara al pecado. Eso quiere decir que tú y yo tenemos poder para no dejar que el pecado nos domine en nuestra vida. ¿Qué es pecado? Desviación moral. Todo lo que afecte la moral y los mandamientos de Dios es pecado. Desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Dios. El pecado impide la relación con Dios. Lo más terrible que causa el pecado es que tú y yo rompamos la relación con Dios, y rompiendo la relación con Dios somos vulnerables a que el diablo venga a saquear, robar, matar y destruir. Destruir tu salud, destruir tu economía, destruir tu vida, destruir tu familia. Juan 10:10 nos dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir, mas Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Dale un aplauso, porque también Jesús vino a traer bendición. De antemano la Biblia le llama a Jesús la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que entrare por mí encontrará, hallará pastos verdes, y su alma encontrará descanso. Jesús dijo que Él era una puerta que tú tienes que encontrar, hallar en tu vida y abrirla para que tu alma encuentre descanso y paz. El pecado impide una relación con Dios. Aquí hay una situación que tenemos que examinar. Una de dos: dejar entrar el pecado en nuestras vidas, o no permitir que el pecado entre a nuestro hogar. Caín tenía el poder de decidir, pero sucumbió ante la tentación. Pero lastimosamente todos sabemos la elección de Caín. Así también como Caín, en nuestras vidas el pecado está a la puerta, y nosotros somos los responsables de que el pecado no entre a nuestras vidas o a nuestras casas, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga, del pecado es muerte. Y esto fue precisamente lo que le sucedió a Caín. Se convirtió en un homicida. ¿Por qué la gente no puede dejar de hacer lo incorrecto? La revelación que el cielo me dio es la siguiente: ¿por qué el que fuma no puede dejar de fumar? ¿Por qué el que droga no puede dejar de drogarse? ¿Por qué el que miente no puede dejar de mentir? ¿Por qué el que es hechicero y hace daño a la gente no puede dejar de hacer hechicería? Por una simple razón: porque no
ha entendido que es pecado. Diga, pecado. Si tú crees que tienes un vicio, no lo vas a poder dejar jamás, porque tú crees que tienes un vicio. Pero si tú sabes que eso es pecado, lo dejas porque es pecado. Pero desgraciadamente en nuestra mente estamos nosotros acariciando la idea de que no es pecado, de que no es tan malo, que lo puedo dejar cuando yo quiera, y empezamos a juguetear con ese pensamiento que termina encarnándose en nuestra vida y termina arruinando la vida de aquel que está gestando el pecado, porque después de que el pecado da luz la muerte. Eso lo dice el apóstol Santiago. Entonces tenemos que entender que cosas que hacemos y que hemos solapado y tolerado, y que al contrario nos siguen enredando más y nos alejan más de Dios, no es un problema de conducta. Diga, es pecado. El mentir es pecado, el robar es pecado, el codiciar lo que tiene tu hermano es pecado, adulterar es pecado, no guardar el día del Señor es pecado. Ay, el domingo, ay, ¿qué tiene el domingo? Es día del descanso, ya lo repondré la próxima semana. Por eso usted se le hace fácil dejar de venir a la iglesia, porque usted cree que usted lo puede dejar, y la Biblia dice que es pecado porque está dentro de los 10 mandamientos. Y el séptimo día no trabajarás y lo guardarás para el Señor. Es pecado trabajar ese día, porque es lo que tú le tienes que entregar a Dios para que Dios te bendiga los 6 días de la semana. Dios te pide un día para bendecirte 6. Si vienes 2, está asegurando toda tu vida bendecida. Por eso es que la gente cae en la pereza. ¿Cuánta gente tiene problema con la pereza? Dice, ay, es que me dio flojera. ¿Cuántos saben que la pereza es pecado? La Biblia dice que la pereza es pecado. Dice que el perezoso cruza una mano y cruza otra, y vendrá la pobreza como un ladrón. Entonces tenemos que entender que hay cosas que estamos haciendo que las estamos nosotros disfrazando como un vicio, con un problema de conducta, cuando es pecado. Un hombre o una mujer que anda con alguien que no es su esposo, diga, nunca lo va a dejar. Diga, nunca lo va a dejar. A su amante nunca lo va a dejar hasta que tenga la revelación que es pecado. Entonces lo deja y se aferra a Dios y se aferra a su esposo y a su esposa. Pero mientras tú no tengas la revelación que es pecado, tú vas a decir, es que es el amor de mi vida, es la persona que me hace feliz, me hace palpitar mi corazón, porque tú crees que tú necesitas a esa persona para hacerte sentir bien, porque tu esposo ya no es suficiente, tu esposa ya no es suficiente, y tú mismo te justificas porque tú crees que necesitas ser amado. Tú lo que necesitas es tener una relación con Dios para llenarte, Dios, del amor que tú necesitas, y en lugar de exigir, empezar a dar el amor sobrenatural a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos. Los pecados nacen del pecado original. Cuando uno rompe su relación con Dios, puede brotar cualquier cosa de cualquiera de nosotros. Pero lo que hace que nazcan los pecados, diga, es haber roto nuestra relación con Dios. Antes de Adán pecara, no había muerte en el mundo. Antes de que Adán pecara, no había enfermedad en el mundo. Antes de que Adán pecara, no había homicidio, no había guerras, no había hambres, no había pobreza. Cuando Adán rompe su relación con Dios, entonces empieza a gestarse todo esto que hoy conocemos. Disculpe si le hablo de esa manera, pero hoy que usted quiere dejar de sufrir, ¿cierto o no? Quiere dejar de batallar en su vida, y tengo que decirle con qué está batallando para que usted pueda ser libre. Pero la revelación viene del Padre. Cuando Dios te revela que algo es pecado, lo dejas de hacer. Pero cuando no te ha revelado, tú sigues ahí, sigues aferrado. Porque la paga del pecado siempre dará como resultado la muerte. Y esto fue precisamente lo que le sucedió a Caín. Se convirtió en un homicida. Cosas que le abren la puerta al pecado. Voy a mencionarlas. Yo ya lo dije la vez pasada, pero lo voy a mencionar. Inciso A: enojarse con otros que están bendecidos y prosperando. La envidia es pecado. Dile al que está a tu lado, la envidia es pecado. No hay envidia buena que dice, ay, yo envidio tu hogar.
Mejor póngase a trabajar para que tenga el hogar que tiene esa persona, la familia que tiene esa persona. No hay envidia buena, la envidia es mala. Y de repente las mujeres batallan mucho con eso, ¿verdad? Cuando ven que alguien, usted se compra un hermoso traje, un hermoso vestido, mujer, y usted dice, lo voy a lucir el domingo, y va entrando usted por la puerta y se da cuenta que otra hermana trae el mismo vestido, el mismo color, como si estuvieran uniformadas. Dice que esta hermana no tendría otra cosa que ponerse. Me está opacando. Ese vestido me lo vieron en los 15 años de mi sobrina. Sí, mi amor, pero fueron hace 2 años, pero me lo vieron. Y empezamos a batallar con eso en nuestro corazón. Y ya no estamos a gusto, porque en lugar de ser el centro de atención, ya hay 2 centros de atención. Es parte de nuestra naturaleza que tiene que ser sacrificada. Tenemos que morir a lo malo para que pueda nacer lo bueno. Quiero que lo diga conmigo. Tenemos que morir a lo malo para que pueda nacer lo bueno. Jesús lo dijo: si la semilla de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Si tú mueres al egoísmo, vas a ser generoso. Si tú mueres al pecado, vas a ser un hombre que vive en santidad. Si tú mueres al odio, vas a ser un hombre lleno de amor y pacifista. Hoy hemos venido a morir a cosas que nos están perjudicando y dañando. Y la única manera de morir es ir a la cruz. Cuando en la cruz nosotros crucificamos nuestra carnalidad, donde hay muerte, en esa cruz también hay nacimiento, hay un alumbramiento. Muere el viejo hombre y nace alguien diferente en su lugar. Dale un aplauso, Rey Jesús. Muere el viejo hombre y nace uno nuevo en su lugar, alguien distinto a aquel que murió en la cruz. Inciso B: no mantener a Dios en primer lugar en tu vida. Eso abre las puertas al pecado. Cuando otras cosas ocupan el lugar de Dios, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tú estás en pecado y tu universo va a colapsar, porque tu vida gira alrededor de Dios. Cuando Dios no es el eje de tu vida, diga: mi universo se va a colapsar. Aquel que has puesto en el lugar de Dios va a ser el más grande dolor de tu cabeza. Si pones tu trabajo en el lugar de Dios, va a ser tu más grande dolor de cabeza. Si pones a tu esposo en el lugar de Dios, va a ser tu más grande dolor de cabeza. Si pones a tus hijos en el lugar de Dios, va a ser tu más grande dolor de cabeza. Porque no fuimos hechos para que los pies fueran cabeza. Fuimos hechos para que la cabeza sea cabeza. Y la cabeza de la iglesia, y la cabeza de este mundo, y la cabeza de este universo, y la cabeza de la familia, y la cabeza de la economía, se llama Jesús. Y entonces tu vida va a funcionar. Es que mi vida anda de cabeza, porque Cristo es la cabeza. Inciso C: las obras de la carne. Las obras de la carne son aquellas cosas que usted no ha podido dejar: vicios, malas conductas, malos comportamientos, malos pensamientos, malos sentimientos. Diga: esas son las obras de la carne, porque la carne obra con libertad. Hay gente que es chismosa. ¿Y cómo batalla con eso? Sabe algo, aunque no sea cierto, está esperando en esparcirlo. Y la escritura nos dice en labios del salmista que hay 6 cosas que aborrece Dios, pero la 7ª la aborrece su alma. Y es el que trae contienda entre hermanos, disensión entre hermanos. Los chismes para algunos se han convertido en el pan de cada día. ¿Cuántos saben que hay gente que se ha hecho rico por los chismes? Todas las revistas amarillistas se han hecho ricas gracias a la desgracia de otras personas, gracias al divorcio de alguien, al dolor de alguien, a una mentira. Y dile al que está a tu lado: YouTube está lleno de muchas mentiras, de muchas falsedades, que ha hecho que la gente llegue a Jesús
Porque han puesto al cristianismo como algo malo cuando realmente es la única solución a los problemas del hombre. Jesús es la única solución. Entonces, me permite decirle algo. Le voy a contar un chiste. Dice que un grupo de personas, era un grupo de hermanos que un día se reunieron y después de estar un rato platicando, se volvió una noche bohemia, se pusieron medios románticos, medios melancólicos y empezaron a abrir sus corazones. Ya estaban todos muy bohemios, no tomados, bohemios. Dice, bueno, yo me quiero sincerar con ustedes. La verdad, yo siempre voy a la iglesia, pero siempre en mi celular estoy chateando. Yo nunca le pongo caso, hago caso al pastor. Yo me la paso chateando y la verdad que sé que está mal, pero bueno, me quiero confesar. Otro decía, la verdad, soy muy flojo. Mi esposa me manda a ir a buscar trabajo y me siento a la banca de la Alameda, dejo que pase el tiempo y regreso exigiéndole a mi esposa que me dé de comer porque no hay trabajo, pero la verdad me voy a dormir en la Alameda. Pereza. Y cada uno iba diciendo las áreas de su vida donde estaba batallando, y al final había uno por ahí escondido casi en la esquina y le dice, bueno, ya todos nos confesamos, ¿faltas tú? Dice, la verdad, mis hermanos, me da pena, pero tengo que decirles que yo peco de chismoso y me queman las habas de salir de esa junta y empezarlo a esparcir en todo el Facebook. Cada quien tiene su debilidad. Él decía, va a salir para que todo el mundo sepa cómo estaban los hermanos. Pero el chisme, dile al que está a tu lado, es pecado. El falso testimonio es pecado. Las calumnias son pecado. Venga de quien venga. Y si la persona no está consciente que es pecado, va a seguir lastimando y arruinando reputaciones. Es pecado. Si no me hablas de Jesús, no me traiga chismes. Dile al que está a tu lado, si no me hablas de Jesús, no me traiga chismes. Ya con mi vida tengo más que suficiente. Inciso D. Recordemos que toda desobediencia es pecado. Diga, toda desobediencia. Sabiendo hacer el bien y no lo hacemos es pecado. ¿Cuántos saben que deben de tratar a sus esposas como vaso más frágil? Aunque los haga enojar, aunque le saquen canas verdes, usted sabe el mandamiento que debemos de tratar a nuestra esposa como vaso más frágil, y usted tiene que tratarla de esa manera. Maridos, amar a vuestras mujeres. Mujeres, respetar a vuestros maridos y sujétense a ellos como como la iglesia se sujeta a Cristo y Cristo a su Padre. Ay, si lo conociera, hasta usted me daría la razón. El mandamiento no se puede cumplir en nuestra vida si no lo llevamos a cabo. Diga, la bendición viene por la obediencia. No si te agrado el asunto, no. Hay hombres que dicen, yo quiero que mi esposa se sujete y que me respete. Pues si quieres que se sujete y te respete, ámala, cuídala y trátala como vaso más frágil. Si tú quieres algo de ella, tú tienes que sembrarlo primero. Si tú quieres algo de él, tú tienes que sembrarlo primero. Que aún sabiendo hacer el bien y no lo hacemos es pecado. ¿Cuántos de ustedes hay un rompimiento en sus vidas porque no estamos, ni él obedece, y dile al que está a tu lado, ni yo tampoco? Entonces por eso hay un caos. Por eso la puerta del pecado ha sido abierta, porque todo eso se reduce a la desobediencia. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Con qué pecado estás batallando? No dije con qué vicio, dije con qué pecado. Algunos tienen el pecado a la puerta, otros tienen la mano en la manija y otros ya la han abierto, la puerta. Y se encuentran dominados por el pecado cuando nunca debieron haberle abierto la puerta. Esto es crítico por muchas razones. Una siendo que una vez que se abre la puerta, escuche bien,
una vez que se abre la puerta al pecado, esto nos conduce a otra puerta, a una puerta que nadie quiere abrir. ¿Y sabes cuál es la puerta que da cuando se abre la puerta del pecado? Diga, la puerta del juicio. ¿Cuántos de ustedes en su casa, cuando abren la puerta principal, tienen habitaciones y en cada habitación hay puertas? En el baño hay una puerta, ¿estamos de acuerdo? Eso quiere decir que hay una puerta principal que se abre y otras que están esperando por abrirse también. Cuando tú abres la puerta del pecado, la segunda que sigue es la puerta del juicio. Diga conmigo, juicio. Porque todo pecado recibe su retribución. Otra vez diga, todo pecado recibe su retribución. Vamos a ver la definición de juicio. ¿Qué significa juicio? Ya sabemos que es una puerta, un hueco por el cual se entra o se sale, es un acceso. En hebreos generalmente la palabra es la palabra mishpat. No está en sus apuntes, pero puede escribirlo. Mishpat, diga conmigo, mishpat. Eso significa juicio en hebreo. Es decisión. Juicio es una decisión, derecho, justicia, ordenanza. En el griego la palabra juicio se traduce como krima, que es K de kilo, R-I-M-A. Crima, sentencia judicial. ¿Cuántos saben qué es una sentencia judicial? ¿Qué es una sentencia judicial? Cuando se dictaminó algo sobre la persona, si queda libre o queda presa. Se dictaminó algo sobre la persona. ¿Estamos de acuerdo? Según el diccionario, significa juicio, proceso legal por el que se resuelve un delito ante un juez o tribunal. Eso quiere decir que todo lo que hagamos, hay un tribunal en los cielos, diga un tribunal en los cielos, del cual está un juez que dictamina lo que cada uno de nosotros merecemos. Otra vez dile al que está a tu lado, hay un tribunal en el cielo encabezado por un juez que decide lo que merecemos, sea bueno o sea malo, porque un juez no solo dictamina sentencia penal, ¿cuántos saben eso? También puede dictaminar que se le pague a la persona lo que se le quitó, se le restituye el daño. ¿Y sabes qué va a hacer Dios con el diablo cuando lo juzgue? Le va a decir, restitúyele todo el daño que le hiciste a mi hijo Juan, a Pedro, a María, 7 veces se lo vas a regresar. Cuando Dios juzgó a Satanás con lo que hizo a Job, le dijo al diablo, ahora le vas a regresar lo doble de lo que le quitaste. Cuando el diablo se mete con un hijo de Dios, Dios juzga al diablo y le dice, regrésale todo lo que le has quitado, más 7 veces más. Con intereses, con todo lo que le quitaste, pero multiplicado por 7. Entonces cuando el diablo se mete con uno de ustedes, se mete en problemas. Porque si Dios lo juzga, lo que Dios dictamine, el diablo tiene que hacer aunque sea diablo. Porque también el diablo se le postra delante de Jesús y le dice, tú eres el Señor. Esto es tremendo lo que te estoy enseñando. Pero hay un tribunal, el tribunal de Cristo, donde compadecemos nosotros cuando sufrimos injusticias y ahí se nos hace justicia, diga justicia. Pero hay el trono blanco donde se sentencia a la pena, se sentencia a un castigo, diga el tribunal de Cristo, diga conmigo, el tribunal de Cristo es para que el diablo nos pague todo lo que nos quitó. Pero el trono blanco es para castigar el pecado. Ya se quedaron callados. Yo no tengo la culpa de que haya dos ahí en el cielo. Uno que lo ampara y el otro que lo corrige.
Según el diccionario, proceso legal por el que se resuelve un delito, un juez o tribunal, criminal o penal, juicio que tiene por objeto establecer la responsabilidad de una persona en un delito. ¿Qué hace un juez? Establece la responsabilidad de una persona en un delito, si es culpable o no, si es el agraviado o el que agravió. A Caín le cayó una maldición a causa de su pecado. Dios juzgó su pecado, no lo encontró inocente y Dios lo maldijo y puso una señal en su frente. Y desde ahí fue forastero. El lugar donde llegaba nadie lo quería, todo el mundo quería matar a Caín y tenía que irse a otro lugar, y la tierra fue más maldita por causa de Caín, que aún no solamente espinos y cardos le producía, sino era terrible esa tierra que era estéril para Caín. Diga, Dios dictaminó un juicio, no lo declaró inocente y dijo: tu juicio, Caín, será penar toda tu vida por causa de haber derramado la sangre de tu hermano. Eso es tremendo lo que te estoy enseñando. El aborto es atentar contra la vida de un inocente. Y hay mujeres que por causa de atentar contra la vida de un inocente que Dios le confió en su vientre, son estériles y no pueden tener hijos. No en todos los casos, pero gran parte de los casos. Había una mujer que cómo le rogaba a Dios que le diera hijos. Esta mujer se entregó a Jesús, se dedicaba a la farándula, pero ella abortó varios de sus hijos, porque fueron varias de sus noches locas, noches de copas. Cuando ella se convierte a Jesús y se casa, diga, Dios la perdonó, pero Dios ya había dictaminado una sentencia sobre ella. Ella lloraba y le decía a Dios: dame hijos, por favor, dame hijos. Dios le habló y le dijo: hija, te mandé 5 y ninguno quisiste. Ahora ya no te voy a poder enviar más, porque eran los 5 que eran para ti. Y hasta el día de hoy no puede tener hijos. Hubo una sentencia, porque cuando abre la puerta del pecado, la que sigue la puerta del juicio, donde se te declara inocente o culpable. No estoy hablando que el cristiano pierda su salvación, no, pero tiene que pagar por lo que hizo. Hola, ¿están aquí conmigo? Jesús ya pagó por su salvación, pero usted tiene que pagar por sus fechorías, porque lo que el hombre sembrare, el hombre ciertamente segará. Son leyes que Dios estableció para que tengamos cuidado y podamos medir, diga, medir nuestra conducta. Y hay gente que está fracasando y no sabe por qué, porque vive bajo un juicio. Pero cuando tienes un juicio, quieren buena noticia. ¿Cuántos quieren buenas noticias? Cuando hay un juicio, puedes apelar a un abogado, y tu abogado se llama Jesucristo. Tu defensor de oficio se llama Jesús, y dice: Dios, yo pago por su pecado. Y la sentencia desmerita. No sé si me explico. Si era que fuera a durar toda la vida, Dios Padre dice: hijo, por lo que tú hiciste, solo 1 año para que aprenda de sus pecados. Diga, Jesús baja la sentencia delante del juez, porque hay un pago que tenemos que pagar. ¿Cuántos entienden eso? Pero no es lo mismo que pagues toda la deuda a que pagues un pedacito de la deuda. Y qué bueno que vino, porque hoy va a cerrar puertas de juicio. Si mucha gente supiera eso, iría directamente al abogado Jesús pidiendo perdón por sus pecados, y la sentencia sería menor. ¿Y cuántos jueces saben, cuántos abogados que hay aquí saben eso? Que puede ver una sentencia y puede uno disminuir esa sentencia. Así es el cielo como se mueve en la tierra. A Caín le cayó la maldición a causa del pecado. Génesis 4:11
Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Por qué fue maldito Caín? Porque Dios dictaminó una sentencia que mató a un inocente. El juez está a la puerta. Dígalo allá atrás conmigo, el juez está a la puerta. Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, léalo conmigo, el juez está delante de la puerta. Por eso tenemos que andar en santidad y en rectitud, porque el juez está delante de la puerta. Todo pecado será juzgado. Diga, todo pecado será juzgado, pero no todo pecado, subraya la palabra, pero no todo pecado tendrá la misma sentencia. Dos personas pudieron haber robado, una por hambre y la otra porque quiere vivir de los demás. ¿Me explico? No pueden ser juzgados el mismo pecado de la misma manera, porque hay que ver las motivaciones. Por eso usted no puede juzgar a nadie. El que juzga es Dios. No sé si alguien me puede dar la cita, pero Pablo dijo que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios, no usted. Es Dios que los va a juzgar. Nadie juzgó a David, Dios juzgó a David. Y Dios le dio a David lo que merecía. Merecía más, pero Dios le bajó la sentencia porque se arrepintió de su pecado. Nota, esto no está en su tríptico, pero ponga atención. El juez para los cristianos, el juicio para los cristianos es correctivo. Subraye la palabra y escríbala. El juicio para los cristianos es correctivo, no destructivo. La sentencia que Dios dictamine sobre tu vida es por razones correctivas, que te endereces, que no te salgas del camino, que sepas que el fuego quema, entonces aléjate del fuego. Pero es correctivo, se da cuenta. Pero ¿cómo Dios va a juzgar a los que no han sido lavados con la sangre de Jesús? Con más severidad, con más dureza, porque diga, rechazaron a Jesús como el abogado. Cuando la gente rechaza a Jesús como el abogado, como su Señor y Salvador, Él se encuentra pagando toda la pena y la sentencia que merece. ¿Me explico? No hay nadie que abogue por Él, porque Él rechazó a Jesús como Señor y Salvador y su abogado. Y Él tiene que cargar, diga, con toda la condenación. Ahí es condenación. El juicio para los cristianos es correctivo. El juicio de los no creyentes es perdición eterna y perdición de su alma. Porque si no hay abogado, ¿qué podemos hacer por esa persona? Si rechazó a su abogado. Esto nos recuerda de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Voy a hacer un resumen de este matrimonio que iba a la iglesia. Diga, iba a la iglesia, cantaba canciones, pero fue desleal con Dios en sus promesas. Eclesiastés capítulo 5 nos dice: no prometas si no vas a cumplir, no sea que Dios se enoje y destruya el fruto de tu trabajo. Y no digas delante del ángel que fue ignorancia, porque no serás perdonado. Porque cuando uno pacta con Dios y Dios interviene de una manera sobrenatural en tu hogar, en tu matrimonio, en tu economía, tú tienes que pagar tu promesa. ¿Cuántos están caminando conmigo? Si no pagas tu promesa, harás que Dios se enoje y destruya el fruto
de tu trabajo. Por eso hay muchos cristianos batallando en la actualidad, porque hay promesas rotas, que ni siquiera han pedido perdón. Porque si hubieras pedido perdón, Dios te perdona, pero tienes que cumplir. Te da un plazo para cumplir. Entonces, ¿qué es lo que has prometido? Señor, te vamos a ser fieles, te vamos a servir. Yo en mi casa te serviremos, Señor. A partir de aquí en adelante, yo voy a ponerme a las órdenes de Javier Baguesa para una casa de paz. Pero el día que fuiste bendecido, el día que tu familia llegó al camino de Dios, le diste la espalda a Dios y seguiste siendo como uno más, como si Dios no hubiera intervenido en su vida para que su familia, que no tenía remedio, hoy esté junta. Tenemos que cumplir para que la bendición de Dios se sostenga sobre nuestras vidas. Ellos acordaron juntos vender una propiedad y dar todo a los apóstoles, pero vendiendo la propiedad, le sustrajeron una parte sin decir nada a nadie. Por lo tanto, mintieron no a los hombres, sino al Espíritu de Dios. Por tanto, no mintieron a los hombres, sino al Espíritu de Dios. Inciso B: cuando fue a entregar el dinero, mintió sobre la cantidad y cayó muerto. Después su esposa tuvo la oportunidad de decir la verdad. Siempre tenemos la oportunidad de rectificar nuestros errores, pero no lo hizo. Entonces le dice Pedro, el apóstol Pedro, ¿qué le dijo? He aquí a la puerta. Otra vez diga, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Qué hubo ahí? Juicio. Abrieron la puerta del pecado, le quisieron robar a Dios cuando ellos ya habían pactado darle cierta cantidad a Dios. Diga, Dios no los obligó. Ellos decidieron, pero cuando vieron el dinero, les ganó la avaricia. Se da cuenta que no solamente fue la mentira, fue la avaricia, porque el diablo sembró en su corazón que Dios no merecía darle todo honor ni toda gloria. Y como no se arrepintieron, ¿qué vino? Juicio. Murieron físicamente, fueron salvos por ser cristianos, pero la muerte llegó a su vida, porque la paga del pecado es muerte. Otro caso que fue juzgado en la iglesia, pero ya no del apóstol Pedro, sino de Pablo, que está bajo su cobertura, está en Primera de Corintios. No está en el boletín, pero léalo en su Biblia, Primera de Corintios 5 del 1 al 5, o escúcheme o sígame con el oído. Y versículo 11, Nueva Versión Internacional. Primera de Corintios 5 del 1 al 5. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual. Diga, inmoralidad sexual, que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. En otras palabras, diga, a su madrastra. Este hombre venía a la iglesia y compartía la cama con la esposa de su padre. Y la iglesia no lo veía mal, de antemano lo toleraba en esta situación. Dios nos da tiempo a todos, diga a todos, de venir al arrepentimiento. Dios nunca te trae un escrutinio, ¿cómo se dice la palabra? Antes de un juicio. Primero Él te examina, ve tu corazón, si te arrepientes, di, Señor, tengo esta debilidad, pero hoy yo renuncio a ella, ayúdame, Señor. Pero este hombre estaba cómodo con su situación. Diga, cómodo con su situación. Ya no le importaba si lo veían otros hermanos.
Ya no le importaba si lastimaba el corazón de su papá. Ya no le importaba nada, porque el pecado endurece el corazón y se vuelve uno insensible ante el dolor de los demás. Ya no le importaba si su padre lloraba por la mujer que amaba, por el hijo que quería, pero que vivía en una situación de inmoralidad terrible. Versículo 2. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que hizo tal cosa? Versículo 3. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. ¿Qué sucedió? Diga, fue juzgado. Cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompaño en espíritu. Versículo 5. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo te pregunto, ¿este hombre fue salvo o no fue salvo? Fue salvo porque creyó en Jesús, pero como nunca se arrepintió y nunca quiso desistir de su pecado, sino continuó en su pecado, quiso Dios le entregó la carne al diablo para destruirla. Yo no sé si él murió en un accidente, no sé si murió de una enfermedad, pero sé que murió para librar su alma, diga, del pecado en su carne. ¿Saben qué es lo que a Dios más le importa? Tu alma más que tu comodidad, porque las almas son eternas. La vida en la tierra es pasajera. Hace unos años atrás conocí un joven con SIDA. Llevaba una vida promiscua, tenía relaciones sexuales con varias parejas. Espero que no haya niños, porque no es lugar para niños aquí. Ellos tienen su salón. Y tuvo varias parejas. Él era homosexual, se encontró enfermo. Me mandó a llamar su hermana, que en aquel entonces se congregaba conmigo, y fuimos a verlo. ¿Saben qué hice antes de orar por su sanidad? Lo llevé al perdón de sus pecados, porque hay enfermedades que vienen por causa del pecado. Jesús le dijo al paralítico: vete y no peques más, no sea que te venga algo peor, pero vete sano, pero no peques más. Al paralítico que lo llevaron entre sus hermanos y que abrieron el techo de la casa del apóstol Pedro para bajarlo en una camilla, Jesús no le dijo a aquel lisiado: levántate y camina. Le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué era lo que lo tenía en esa condición? ¿Quién me puede decir? No fue un accidente, fue su pecado que lo condenó a estar lisiado. No fue una caída, fue el juicio de Dios por el pecado, porque todo pecado tiene que ser juzgado. Pero Jesús perdona pecados, que es el abogado. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Los fariseos que lo escucharon se alarmaron y dijeron: solo Dios perdona pecados. Y Jesús les dijo: ¿qué es más fácil decirle a este hombre, a este muchacho, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Y le dijo: levántate y anda. Y el muchacho se levantó y empezó a caminar y se fue contento, alegre, testificando de lo que Jesús había hecho. Jesús lo levantó cuando le perdonó sus pecados. Jesús pagó la sentencia que lo tenía tullido. Y cuando Jesús pagó la sentencia, el diablo ya no tenía de dónde agarrarlo. El diablo ya no tenía razón por qué tenerlo enfermo, porque Jesús lo perdonó y él pudo salir de su enfermedad. Yo no podía orar por la sanidad de este muchacho, porque su enfermedad no fue porque agarró una gripa en un día lluvioso y frío. ¿Me explico?